Hola, mi nombre es Genesis Cuevas. Hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es el origen del teatro, el discurso dramático, la peculiaridad del discurso dramático, la representación y sus características. Vamos a comenzar un poco sobre lo que es el origen del teatro. La mayoría de los estudios consideran que los orígenes del teatro deben buscarse en la evolución de aquellos rituales especiales, los cuales estaban relacionados con la caza, al igual que con las pinturas rupestres y la recolección agrícola, que tras la introducción de la música y la danza, se embarcaron en auténticas ceremonias dramáticas, donde rendían culto a aquellos dioses y expresaban los principios espirituales de aquella comunidad. Ahora bien, la palabra teatro proviene del griego teatrón, que significa lugar para contemplar. El teatro en sí nació en Grecia entre el siglo V y VI a.C., donde ellos veneraban a los dioses para que estos pudieran darle lo que ellos necesitaban, pudieran tener un beneficio. De allí es donde comienza el teatro, donde comienza a verse este teatro. También podríamos verlo cuando mandaban a aquellos hombres a enfrentarse con aquellos animales. Todo esto tenían un público alrededor donde visualizaban estos actos que sin duda tenían que ver con el teatro. O sea, para ellos esto era teatro. Pero en conclusión, podremos decir que el teatro nace en el momento en que el hombre, por la creación de aquellos mitos, de los dioses y de aquellos seres superiores, tenían que rendirles algún tributo. Esto, como ya lo dije anteriormente, para obtener algún beneficio y para bienes. En Grecia, esto comenzó cuando ellos comenzaron a adorar al dios Dionisio, que es el dios del vino y la fertilidad. De allí, esto empezó a expandirse y cabe agregar que ya cada una de las colonias de allí contaban con lo que ellos llamaban un teatro. También es importante agregar que el teatro comenzó con la mímica, la comedia, las sátiras, la tragedia. Por eso es que cuando digo que mandaban a aquellas personas a enfrentarse con animales, tenía mucho que ver esto, porque esto era una tragedia, porque a veces resultaba muerta la persona o el animal otras veces. Pero para esto quiero darles un ejemplo de cómo ellos lo hacían con el dios Dionisio. Los griegos asistían a ceremonias religiosas celebradas en honor a sus dioses. Así lo acostumbraban en las ciudades que había regadas por los valles en la región del Ática. En la antigua Grecia, donde cada una de ellas tenía sus propios dioses, templos, dialecto, mitos y leyendas. Durante estas ceremonias, los griegos consagraban los hechos sobrenaturales de sus dioses. Descubrían la vida y obra de sus héroes mitológicos y legendarios. Y al mismo tiempo,
El significado de la vida y la muerte. Eran viejas historias con moralejas y enseñanzas espirituales entrelazadas, que aprovechaban para enseñar los principios sobre la lealtad a los dioses, a la familia o al gobierno. Dionisio era el dios del vino y de la vegetación. Les había enseñado a cultivar la uva y transformarla en vino. Era bueno y amable con quienes lo honraban, pero podía ser terrible para quien lo despreciara o se burlara de los rituales. Dionisio moría cada invierno, pero renacía en la primavera. Para sus adeptos, este renacimiento acompañaba tanto la renovación de los frutos de la tierra, como de alguna manera, una posible resurrección. El festival más importante en Atenas era el de las grandes Dionisíacas, que duraba 5 días seguidos y se celebraba cada primavera y cada invierno. Estos rituales se llevaban a cabo antes de que existiera el teatro. Ahora vamos a continuar sobre lo que es el discurso dramático. El discurso dramático es aquel que representa algún conflicto de nuestra vida o de la vida del escritor. Esto se da a partir de un diálogo, un diálogo entre personajes. Es decir, es lo que el autor quiere que los personajes transmitan en esa obra. Esto se puede dar de varias maneras. Puede ser cantado, puede ser actuado, puede ser en mímica, en fin, es como el autor quiera que su mensaje sea expresado. Siguiendo con este orden de ideas, vamos a continuar con la peculiaridad del discurso dramático. El discurso dramático se distingue de otros géneros convencionales por el hecho sustancial de ser titular, ya que no aparece y tienen un amplio repertorio en las obras. El discurso dramático es amplio, o sea, como lo dije anteriormente, puede ser actuado, cantado, a través de mímicas, de señas, etc. Ahora bien, la representación tiene dos elementos fundamentales y muy importantes, que son los personajes y la escenografía. Los personajes son aquellos que van a transmitir el mensaje, lo que van a hablar, lo que van a actuar, lo que van a cantar, lo que van a enseñar. Y la escenografía es todo aquello que está dentro de esa obra. La música, el vestuario, la luz, la iluminación, mejor dicho, entre los personajes, entre los actores principales y secundarios. También es muy importante la participación del público, porque allí es donde se da cuenta qué tan exitosa puede ser aquella obra. Sus características pueden ser el hilo argumental el hilo argumental que hace que el público capte lo que quieren transmitir. El teatro, por supuesto, es una mezcla de recursos lingüísticos, o sea, se reflejan muchas cosas allí. Los personajes son concebidos por el actor. La acción es determinada por un diálogo que es escrito por el autor. Y eso ha sido todo.